Vamos a pasar al próximo orador. Se trata del Master Coach Luis Hermo. Luis pertenece a la Universidad Unida de Paraguay y hoy nos va a compartir el tema el impacto intergeneracional en las MIPES, en las MIPIMES, perdón. Luis es presidente de la Global Confederation of Coaching, es encargado de la Oficina de Bienestar Universitario de la Universidad Unida y director del Centro de Liderazgo de la misma casa de estudios. Es miembro del Consejo Consultivo de la Red Paraguay Emprende del Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay, que depende del Viceministerio de MIPIMES. Es escritor en áreas de inteligencia emocional, neuroeducación y liderazgo, y es asesor y consultor. Luis, es un gusto y un gran honor recibirte hoy en el marco de estas jornadas universitarias latinoamericanas. Bienvenido. Es un placer. Gracias por la oportunidad, por la invitación, Juan Carlos, a ti, a la Universidad de Belgrano. Eh, Estoy desde el inicio escuchando a los colegas, mucho material, mucha información. Y en mi caso, la idea es poder compartir eh, un poco el resultado de un estudio que realizamos. Yo fui secretario de Industria y Comercio en una municipalidad en Paraguay. He trabajado bastante en el área de MIPYMES, eh, con el viceministerio de MIPYMES y demás. Y siempre nos interesó, aparte desde nuestra consultora y desde los trabajos que realizamos, trabajar con emprendedores, trabajar con las MIPYMES, y encontramos en los trabajos de las empresas eh, determinadas situaciones, y en base a esas situaciones es que preparamos esta presentación. La primera cosa que quiero compartir es que las empresas no cierran por falta de dinero, sino que cierran por falta de liderazgo. Esto es un tema bien importante de analizar y de pensar, porque estamos en un cambio generacional donde la persona que hoy trabaja en una MIPYME como colaborador no es la misma persona que hace 20 años atrás. Ha cambiado el mercado, ha cambiado la realidad, ha cambiado cómo funcionan las MIPYMES y las empresas en general, pero también han cambiado los recursos humanos o los colaboradores en las empresas, y necesitamos generar un cambio desde la casa en realidad, en el área educativa y también en el área empresarial, porque hemos pasado o estamos pasando de un mundo de jefaturas a un mundo de liderazgo. Y el que no se incorpora a este concepto de que ya no puedo ser jefe todo el tiempo, que necesito también poder ser líder, ahí encontramos determinadas situaciones en las MIPYMES, como personas en lugares equivocados, haciendo trabajos que no tienen que ver con sus habilidades. Encontramos eh, eh, situaciones bien puntuales en el área de comunicación, muchísima rotación en el área del personal. Hoy los chicos que salen al mercado laboral se estresan mucho más rápido que antes, y, y en el mundo de la empresa también, en las conversaciones internas, muchas cosas se toman a nivel personal y no se ve como una observación desde alguien que quiere liderar. Entonces necesitamos generar un cambio. Seguramente dentro de los que están en el auditorio hay emprendedores, pero también hay personas que tienen sus emprendimientos, sus desarrollos, y me gustaría, si pueden poner en el chat, ahí nuestro amigo eh, y quien está organizando el evento, Juan Carlos, va a poder leer los chats, y me gustaría, si pueden poner ahí, cuál creen que es el desafío más importante en la comunicación con sus equipos. Ya sean, ustedes pueden ser emprendedores también, o pueden ser empresarios, o tener una MIPYMES. ¿Cuál creen que es el problema más importante en la comunicación en los equipos de trabajo? Y ahí Juan Carlos va a ir leyendo un poco los mensajes que ustedes puedan enviar, y les pido que podamos ser interactivos, porque la idea de mi presentación es que podamos, después de estar unas horas conversando, tener una interacción un poco diferente para mover un poco el cerebro, generar atención y también conectar cada uno de nosotros. No sé si tenemos algo, Juan Carlos, o no.
Todavía no, Luis, a lo mejor, no sé si los amigos tienen claramente definida la consigna. O sea, la idea es que ustedes puedan volcar en el chat eh, la consulta que les hizo Luis. Así que, por favor, Sí. les agradecería que lo vayan haciendo. ¿Cuál es el desafío más importante para ustedes en la comunicación con sus equipos de trabajo, desde el lugar donde están? ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil es que los escuchen, lo más difícil es ser entendidos. ¿Cuáles son las situaciones que en realidad viven en sus propias organizaciones? Mientras tanto, yo voy a ir compartiendo. Yo te puedo sugerir una, Luis, lograr que la gente se sienta libre para opinar y hablar. Perfecto. Lograr que la gente se sienta libre. Sí. Eso tiene que ver con cómo generamos nuestras conversaciones. Venimos de culturas donde estamos acostumbrados, y más si son personas que son muy técnicas, donde estamos acostumbrados a la gente a decirle lo que hacer. Ujú. Eh, pero hoy las nuevas generaciones eh, son mucho más propensas a actuar cuando te ven hacer, no Sí. solamente cuando tú le decís hacer tal cosa. Entonces tiene que haber una coherencia entre el mensaje y la realidad de la empresa. Ujú. Esto es muy importante porque para ellos es mucho más importante cómo te perciben como líder. Por eso la importancia de pasar de jefatura a liderazgo y de cambiar las conversaciones donde lo importante es el otro y Bien. anteriormente lo importante éramos nosotros. Y esto, si no lo entendemos, vamos a tener rotación en el personal. Vamos a tener rotación porque los chicos se frustran y se estresan muy rápido porque no tienen en su mente y porque hemos pasado de un cerebro analógico a un cerebro digital y donde todo es automático y todo es rápido y no están acostumbrados a los procesos y no están Mm. acostumbrados tampoco a que no se les deje hablar. Hoy necesitamos ser mucho más hábiles escuchando que hablando. Esto es algo muy importante en las organizaciones. Esta encuesta, que fue una encuesta realizada en diferentes países, nosotros le preguntamos eh, a, a- a diferentes sectores, en realidad a diferentes segmentos, y lo vamos a ver en la presentación. Y te pido, Juan Carlos, que por favor también me ayudes avisándome 5 minutos antes de que tenga que terminar mi horario. Y si tengo que hacer Sí. menos hora, menos tiempo para ponernos al día con el horario, espectacular, porque eso es lo bueno de prepararse para hacer charlas TED, Eh, que nos da la posibilidad de hacer en menos tiempo. Luis, tengo tres comentarios que si querés Dale, traslado. espectacular. Belén dice, en mi caso, uno de los problemas es la centralización de la información. Belkis dice que el desafío mayor es establecer acuerdos en empresas familiares sin que se malinterpreten como deslealtades a algunos. Y Diana dice, lo más difícil es que al haber informalidad hay cuestiones como el registro de horarios que no se tienen en cuenta. Otra dificultad es el que no hace su responsabilidad, es que el que no hace su responsabilidad termina recayendo sobre otro familiar que se ocupaba de otra tarea. Bien, como que tenemos varios temas ahí, ¿verdad? La primera cosa es cómo yo me comunico. Y hay una cosa interesante en la comunicación en las organizaciones, y es que tenemos que generar una forma de comunicación piramidal, donde primero, los primeros que tienen que ser capacitados y que tienen que tener la misión, la visión y cómo van a hacer las cosas, son las personas que dirigen. Normalmente las MIPYMES y las empresas, las organizaciones, generan capacitaciones para su personal, pero no están alineados a determinados conceptos que el personal recibe. Y esto es como ponerle lente de aumento para ver los errores de su jefe. Entonces, primer concepto, empezar de arriba para abajo. Y cuando generamos, eh, hay un concepto de liderazgo que me gusta compartir y que significa, trabajamos con equipos, pero transformamos individuos. Quiere decir que en mi organización, si yo tengo 30 personas, voy a poner un ejemplo
intermedio, trabajo con 30 personas, tengo que tener una agenda donde, por ejemplo, todos los días utilizo 10 minutos de mi tiempo, 10 minutos de mi tiempo para poder entrevistar a cada una de las personas con las que trabajo, porque necesito generar liderazgo y necesito generar afinidad. Las personas no se quedan en el trabajo. Ustedes analicen, formar un equipo de trabajo, el tiempo que lleva, todo el desarrollo de esto, sea esto una empresa familiar o no, y cuando tienen una oportunidad afuera, se van con el conocimiento que adquirieron en la empresa, o en el caso de las empresas familiares, se separan porque hay discordancias. Entonces, yo no puedo jugar al fútbol jugando con reglas de básquetbol. La primera cosa es cómo son las reglas. Y estas reglas las tenemos que conocer todos. Una de las cosas importantes para las empresas familiares y las otras, todos tienen que tener un manual de funciones y perfil del cargo. Y es un documento que tienen que firmar y del cual se tienen que hacer cargo. Porque esa es, y lo tenemos que hacer cumplir. Después tenemos que tener un manual de procedimientos que cada persona en su empresa utilice ese manual de procedimiento y sea consciente de cuáles son los procesos que tiene que realizar. O sea, ¿para qué me contrataron? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué conocimientos tengo? ¿Y qué es lo que me van a pedir? Y como lo tengo firmado y lo tengo acordado y estoy de acuerdo, entonces tengo que estar alineado a esto. Esto es fundamental, aunque trabaje con mi padre, ¿verdad? Entonces, es importante empezar a formalizar esa parte que tiene que ver con la parte de gestión de talento humano o de colaboración de las personas. Recuerden que en empresas donde se genera innovación ya no se habla más de departamento de talento humano, sino que se llama departamento de gestión de personas, porque es lo que estamos haciendo. La otra cosa importante en las MIPYMES y en las empresas familiares es generar capacitaciones que tienen que ver con las habilidades blandas, actividades que tienen que ver con cómo yo trabajo con Juan Carlos, trabajo con Silvina, de cómo me comunico con Milena, de cómo hago determinadas cosas que tienen que ver con el área laboral con Delfina y demás. Si yo no trabajo esto desde el inicio, mis capacitaciones no van a ser tan importantes. Y la otra cosa importante en las empresas familiares y en las MIPYMES son los procesos. Una charla, una capacitación prende una luz, pero no es un proceso. Un proceso es trabajar durante un tiempo determinado con un objetivo que tiene que ver con la empresa, con la MIPYME y con las personas. No sé si respondí más o menos todas las preguntas o me quedó alguna dando vuelta. Perfecto, clarísimo. Bien, nosotros le preguntamos a quienes respondieron las siguientes preguntas. Y miren qué interesante. Estas preguntas en particular tienen que ver con jóvenes de entre 16 y 20 años que eh, cuando, o sea, son preguntas que tienen que ver con la familia y saliendo al mercado laboral. Entonces la pregunta es, ¿con quién me siento más reconocido? Y las respuestas fueron las siguientes. Las respuestas fueron las siguientes. Estas mismas preguntas se hicieron en otras franjas de hectáreas, ¿verdad? De edades. Eh, ¿Con quiénes se sienten más reconocidos? Primero, con personas de su edad. Y segundo, con personas de entre 40 y 50 años que no son su familia. Ojo con ese último punto. Es bien importante analizar que también cambió, digamos, la comunicación interna en la familia, porque hoy no tenemos el tiempo que teníamos antes y la comunicación también se ha cortado. Y después el otro con personas de entre 28 y 35 años que no son mi familia. Esto quiere decir que quedó cortada la comunicación en la casa. ¿A quiénes me es más fácil presentar mis ideas? Y uno pensaría a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, y en realidad, primero, a jóvenes que no son de mi edad, que no son familia, y segundo, a personas mayores que yo. Otra vez, se buscan o se plantean situaciones afuera del ámbito familiar. Después preguntamos con quiénes me es más difícil comunicarme.
Y la respuesta de estos jóvenes fue, la mayor respuesta fue con personas de entre 28 y 35 años que no son mi familia. Les es muy difícil entender y percibir a estos jóvenes de 28 y 35 años que muchas veces son líderes, que han ido a la universidad, que salen con un conocimiento técnico muy acabado y muy importante, pero sin entender que no todo pasa por la parte técnica que aprendí en la universidad, sino que después tengo que ir al campo laboral, tengo que ir a la realidad de lo que pasa en las empresas y ahí tengo que darme cuenta de que en realidad no todo es como parece. La otra, bueno, acá tenemos un resumen un poco de los resultados de esa primera encuesta. Dice que los jóvenes de entre 16 y 20 años se sienten más reconocidos con personas de su edad y personas de entre 40 y 50 años que no son su familia. Les es más fácil presentar sus ideas a jóvenes de su edad que no son su familia y a personas mayores, y con quienes les es muy difícil comunicarse con personas de 28 a 25 años que no son su familia. En resumen, eh, eh, si, si son colaboradores de una empresa o una organización, estos jóvenes de entre 16 y, y 21 años, creo que decía, les es muy difícil comunicarse con sus líderes de manera natural. Esto significa que de las gerencias y mandos medios hay que buscar un formato de comunicación que esté segmentado de personas diferentes a otro segmento. ¿Qué quiere decir? Mis mensajes no pueden ser, yo no puedo como empresa, como mi pyme, como gerente, como responsable, como mando medio, hacer un mensaje genérico sin después entender que el que está del otro lado es diferente. Yo puedo tener en mi equipo de trabajo una persona que tiene 50 años y un chico que tiene 23 años y ambos van a tener conocimientos quizás similares. Evidentemente, el que es mayor va a tener más experiencia, pero la forma de percibir el mensaje va a ser diferente. Entonces yo después tengo que reunir a ese segmento de personas que tiene determinada edad y darle un mensaje acorde a ese segmento y el otro acorde al otro segmento. Si hay preguntas, Juan Carlos, las podemos sin problema ir dilucidando para ya tener también un intercambio adecuado con la gente para generar esa ida y vuelta. Esta pregunta tiene que ver con generaciones o personas de 21 y 35 años. La encuesta es la misma. La pregunta es con quién me siento más reconocido y otra vez con personas de su edad primero y con personas de 40 a 50 años y otra vez que no son familiares. Es importante que ustedes vayan analizando y vayan tomando nota de estos conceptos porque las respuestas están generadas por estas generaciones. O sea, fue dirigido específicamente a personas de esa edad. La otra pregunta es, ¿a quiénes me es más fácil presentar mis ideas? Acá está bastante compartido, pero digamos que la parte, digamos, más importante, que no hay tantas diferencias, pero la parte más importante es personas de 28 a 35 años, otra vez que no son mi familia. Una de las cosas que podemos ir sacando hasta ahora es que nos comunicamos diferente en casa y volcamos diferente las ideas afuera, pero siempre está enfocado el margen generacional de cómo me comunico, de cómo expreso y de cómo digo las cosas. La otra pregunta tiene que ver eh, con quiénes me es más difícil comunicarme, y acá tengo dos temas interesantes, con personas de mi edad, de mi familia, y con personas de entre 40 y 50 años, y el que responde esto son personas de entre 21 y 55 años. Otra vez queda de manifiesto la diferencia generacional, porque hay una cosa bien interesante que quiero compartir, y es que nosotros decimos desde el coaching que las personas no son, sino que están siendo. O sea, en el momento estamos siendo. Yo estoy siendo de determinada manera por determinada situación que pasa en el interior o que pasa afuera. Entonces, esto puede tener determinadas variables. Eh, Como resumen, dice que hasta el momento encontramos que las personas les es difícil comunicarse con sus próximas generaciones y a estas generaciones de 21 a 35 les es difícil comunicarse con personas de 40 a 50 años que son familiares. Esto hace que en las áreas laborales exista mayor rotación
y un clima laboral inadecuado. Y se puede combinar solo desde el liderazgo, o se puede cambiar, perdón, solo del liderazgo. Por esto la importancia del cambio de pensamiento, de adaptabilidad y hacer indispensable, o que es indispensable para tener mayor resultados financieros y productividad. Recuerden o recordemos que producimos en base también no solamente a nuestro conocimiento técnico, táctico, estratégico, de función, sino también a nuestros estados de ánimo. Entonces es muy importante generar determinados escenarios para que las personas puedan tener una mayor comunicación y por lo tanto un mayor resultado en la gestión. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos X cantidad de años en una empresa y sentimos que nunca nos tomaron en cuenta, ¿verdad? Bueno, acá vamos a la generación de 36 a 55 años, con quienes me siento más reconocido, y con personas de su edad y personas de 40 a 50 años, que está dentro de ese margen. Quiere decir que este segmento de personas está más cerrado a las personas más afines y le es mucho más difícil comunicarse de forma amigable, porque también hemos cambiado la comunicación, con personas más jóvenes. ¿Con quiénes me es más fácil presentar mis ideas? Con personales de su edad, o personas de su edad, o personas mayores que ellos, eh, entre 28 y 35 años. Acá tenemos la otra pregunta, muy rápido porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero la idea es que ustedes queden un poco con los conceptos genéricos, el concepto de que necesitamos cambiar las comunicaciones cuando hablamos con personas de diferentes generaciones. Acá, con quienes me es muy difícil comunicarme y digamos que está peleado, pero con personas de 28 a 35 años que no son mi familia. Y acá nos vamos al campo laboral. Acá entra la competitividad. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde todo el mundo quiere ganar y donde yo quiero tener la razón. Siempre yo quiero tener la razón. La razón nunca es del otro. Y en realidad está mi razón, está tu razón y está la razón. Entonces es importante tener una escucha adecuada y acá les planteo buscar, hay un video de Jorge Bucay eh, que habla sobre la ventana de Johari, y la ventana de Johari es una herramienta donde nosotros podemos encontrar de qué forma, hasta qué punto escuchamos o no, o hasta qué punto las declaraciones de los demás nos afectan o no nos afectan. La ventana de Johari, de Jorge Bucay. Después tenemos el resumen, dice la encuesta muestra los problemas de comunicación entre las diferentes generaciones. Esto trae como consecuencia dejar de generar dinero y encontrar en el crecimiento estancarse en el crecimiento empresarial y corporativo. Como reflexión, y acá yo quiero compartirles también una experiencia personal, ya que hemos trabajado mucho con empresas, salir un poco de las estructuras. Venimos de un mundo donde antes decíamos hay que hacer las cosas dentro de la caja. O sea, este es el parámetro, no se puede hacer nada afuera. Después pasamos a un mundo donde dijimos se pueden hacer cosas fuera de la caja. O sea, puedo generar innovación, puedo generar otras ideas que no están dentro de la caja, pero me es permitido hacer algo. Hoy el concepto es que no existe la caja. Nosotros necesitamos medir la toma de decisiones en base a lo que pasa en los entornos, en base a lo que pasa en el mercado y en base a cómo van cambiando las realidades. Si yo tengo una organización y no soy bueno en el área digital, me quedé afuera. Si yo tengo una organización, mi pymes, y no entiendo la comunicación de mis comunicadores, de mis colaboradores y los gerentes que tengo, son espectaculares administradores, pero no son buenos comunicadores, voy a tener problemas graves en el resultado de la gestión de la gente, porque vuelvo a repetir, las nuevas generaciones necesitan sentirse reconocidos. Si bien el reconocimiento es algo que está en lo innato del ser humano desde la pirámide de Maslow, el día de hoy es mucho más importante. Es mucho más importante. Hay algo que se llama dolor emocional o dolor social. ¿Qué es el dolor social? Cuando alguien se siente fuera de su tribu, cuando alguien se siente rechazado, o se siente excluido, o se siente expuesto.
Estas cosas son muy importantes en el mundo de hoy. Yo quería contar, me quedan 4 minutos, quería contar esta experiencia. Nosotros estábamos haciendo una consultoría en una cooperativa muy grande en Paraguay. En esta cooperativa estábamos haciendo un cambio de personal en diferentes áreas y necesitábamos cambiar una persona que fuera la encargada de atender el mini market de una estación de servicio. El formato de la cooperativa tiene que tener determinadas características, una de las chicas que había entrado recién, hace un mes, era una chica que tenía muy buena atención al público, que siempre estaba con una sonrisa y que tenía muy buena conectividad con la gente. Y yo le pregunté un poco más qué hacía, qué estudiaba. Era estudiante de contabilidad. Entonces manejaba números y tenía buena conectividad con las personas. ¿Cómo yo te puedo vender un café si cuando te atiendo me parece que te estoy ladrando? Y la verdad que voy a tomar un café, pero no voy a comer nada. Ahora, si conecto, seguramente puedo comprar más cosas. Cuando se le planteó a la directiva de la cooperativa esta persona, la primera respuesta que se dio es no, porque es muy nueva. Y es como tener un 9 en el banco porque recién es nuevito. Entonces no lo voy a poner. O sea, utilicemos las habilidades y las competencias de las personas que tienen, eh, analicen sus habilidades, sus competencias, cómo se comunican y cuál es el mejor lugar. Y si tiene 5 días en la empresa y es espectacular, utilícenlo, porque esas personas que se comunican de forma determinada y no tienen la oportunidad de crecimiento, se dan media vuelta y se van. Entonces, cuando lo planteamos el otro mes, tuvieron la oportunidad, se contrató a esa chica para ese puesto y estuvo 3 años en ese cargo. O sea, ver de qué forma contratamos, cómo nos comunicamos con las distintas generaciones y cómo interpretamos el mensaje que tienen los demás. La otra cosa importante es entender que necesito ser bueno tomando decisiones. El 95% de las decisiones que tomamos tienen que ver con una emoción, no tienen que ver con una razón. Entonces, laboralmente o desde las MIPYMES también hay decisiones emocionales. La última cosa que quiero expresar es que generen departamentos de talento humano que se encarguen de situaciones, no solamente que sean un departamento administrativo, que tengan el horario, las sanciones y todo lo demás, cambiar las conversaciones desde ese departamento y tener una persona experta en el área de gestión de personas y de situaciones, les cambiará los resultados. Entonces, es muy importante ver cómo tenemos nuestra estructura y, como dije en un principio, tener un manual de función y un perfil del cargo, entrevistas que no tienen que ver con la productividad, sino con el sentir de las personas. Esto hace que las personas encuentren lo que no tienen en la casa, lo encuentren en el trabajo. Las personas entran a las MIPYMES por dinero y se quedan por contención. Y si nosotros no entendemos esos conceptos, vamos a tener rotación de personas que por ahí podían haber sido espectaculares. Y la otra cosa, cómo cambiamos nosotros la estructura de las empresas en cuanto a horarios, carga horaria. Si tengo un programador dentro de la MIPYMES y ese programador produce más a las 3 de la mañana, dejemos que trabaje a las 3 de la mañana. No lo estresemos trabajando un horario fijo, que trabaje por resultados. ¿Preguntas, Juan Carlos? Quiero Mira, comentar también que todo el listado de preguntas que tiene el cuestionario va a ir como material para que lo puedan tener, lo puedan evaluar y lo puedan analizar, porque faltan los otros segmentos hectáreos, digamos. no, tengo comentarios felicitándote y planteando la excelencia de tu presentación, Luis. Muchas gracias. Así que Preguntas que muchísimas, quieran hacer, no sé si ya estamos en hora o tenemos un minuto para sí, preguntas. ya estamos en hora Espectacular. y eventualmente si hay alguna pregunta te la hago llegar junto con los datos Dale. de la persona que la hizo para que después le podamos contestar. ¿Sí? Sí, tenemos el obsequio, ¿te acordás? Sí, adelante. Bueno, para todos los que participaron de la actividad, de la charla, vamos a tener 2 obsequios, creo que eran 2, ¿verdad? Sí, 2 obsequios. Sí. Vamos a tener
dos libros, un libro mío que se llama Liderazgo en Inteligencia Emocional y el otro que se llama Liderazgo, Inteligencia Emocional en la Educación, que tiene concepto de inteligencia emocional, si bien está enfocado en cómo se trabaja en un aula, eso lo llevamos en la empresa, a la empresa y tiene exactamente que ver con lo mismo. Excelente, Luis, muchísimas gracias. Yo Un les gusto. pido a las personas que están en la sala que quieran recibir los libros de Luis, porque normalmente como principio yo suelo mandarle el material a los que están y no a los que se inscribieron, que normalmente son siempre mucho más y después no vienen. Entonces, escríbanme en el chat libro y la dirección de mail donde ustedes quieren que se lo enviemos y yo se los hago llegar. ¿Sí? Muchísimas gracias. ¿Mm? Bueno, Luis, realmente muy, muy valioso tu material. El material de campo siempre tiene la ventaja de que de lo importante y del aporte que representa, porque es algo vivo y es algo del momento, inmediato. Así que muchísimas gracias y Un gusto. es un gusto estar contigo. Un placer. Bien.